Vamos a continuar entonces este caminar de mano de María en este seminario María, señal de Jesucristo, y llegamos a la segunda parte, que es vivir a Jesucristo. Y esta segunda parte empieza con el cuarto paso, que es María la viviente. Y para eso vamos a recordar que nos quedamos en este momento de la encarnación, en donde se da inicio a la gestación de Cristo en María. Es decir, Jesús ya está en ella. Y en ese proceso de gestación es donde empieza esta relación de María humana con Jesús divino. Y ahí es donde empiezan a nutrirse mutuamente. María, desde su vientre, alimenta humanamente a Dios. Pero Dios, desde adentro, empieza a alimentar divinamente, espiritualmente, a María. Y esto es un maravilloso tesoro que vamos a descubrir en 4 nutrientes, reflexionando sobre 4 nutrientes para la vida de María y también para la de nuestra. El primer nutriente del que vamos a hablar es la oración. La oración es un diálogo. En la oración no hay monólogos, no solo soy yo que hablo y alguien que escucha, sino que es una compenetración, son momentos de intimidad con Dios. Entonces a mí me gustaría situarme, porque la reflexión me llegaba siempre a eso, en el momento del embarazo de María. María gestando a Jesús. Ustedes se imaginan a la madre hablándole a Jesús y Jesús moviéndose dentro de ella, dando pataditas cada vez que María le hablaba o le decía alguna cosa. Pues era un diálogo, ella le hablaba y él le respondía. Entonces, en ese momento ellos se nutren el uno al otro, hay una intimidad, hay un diálogo sucediendo ahí, y si se fijan no es un diálogo solo de palabras, hay gesto, hay cariño, hay dulzura, es un nutriente la oración. Lo rico de este nutriente, de este primer nutriente de la oración, es que ya está la presencia viva de Jesús. Es importante que todos tengamos presentes que para orar tiene que estar Jesús, y María oraba porque ya Jesús estaba en ella. El segundo nutriente con el que queremos reflexionar es la palabra, ¿sí? La palabra de Dios. Y aquí la Biblia es muy clara y viene a nuestra mente probablemente aquel versículo de la palabra se hizo carne, el verbo se hizo carne. Y nada mejor que la gestación de María, el embarazo de María, para caer en cuenta de esa realidad. Aquel que era la palabra, que existía desde el principio, se estaba volviendo carne dentro de ella. Y entonces cuando la palabra se vuelve carne, tiene sentido. Y aquí la reflexión para nosotros es: ¿cuántas veces hemos escuchado, hemos recibido la palabra de Dios, pero a lo mejor no le hemos hecho vida, no se ha vuelto carne, entonces no ha tenido sentido? Si este va a ser un nutriente para nosotros, debe llegar y debe volverse carne, debe volverse vida. De esa manera la palabra se vuelve un nutriente para nuestra vida. El tercer nutriente son los mandamientos. Y reflexionando en la vida de María nos damos cuenta que este nutriente para ella era en realidad basarse en el primer mandamiento: escucha, Israel. María estaba siempre a la escucha de lo que el Señor quería, siempre a la escucha de la voluntad de Dios. En tanto los mandamientos, los preceptos dejaban de ser preceptos tal cual y se volvían propuestas que Dios le hacía para su felicidad. El cuarto nutriente tiene que ver con los sacramentos. Y vamos a hablar principalmente de 2, la Eucaristía y la confesión. Y en el caso de la Eucaristía, pues es muy fácil entender cómo el cuerpo y la sangre de Cristo, que es la Eucaristía, estaban presentes en María, dentro de María. María se convierte así en el primer sagrario, en un tabernáculo, llevaba la Eucaristía con ella. Por lo tanto, la vida de sacramentos en María se da desde ese momento, desde el momento que la Eucaristía viene dentro de ella. Y bueno, por supuesto la confesión, me gusta más llamarla la reconciliación, y es que María, pues ella tenía una gran ventaja, ¿verdad? Ella estaba vacía, era recipiente digno y vacío desde el principio. En cambio nosotros pues tenemos que estar constantemente cuidando ese vacío en nuestras vidas, cuidando no llenarnos de esa riqueza que nos aleja de Dios, cuidando no adueñarnos de esas cosas que nos alejan de Dios. Entonces la reconciliación nos permite llegar a ese estado de gracia para estar como estaba María siempre, limpios, puros, recipientes dignos para tener en nosotros al Señor. Si cuidamos estos nutrientes, vamos a darnos cuenta que el embarazo, en el caso de María,
llega a su fin, llega a su término, es un embarazo real, se vuelve realidad, ya no está en la mente, ya no es una ilusión. Así debe ser nuestra vida. Si recibimos y vivimos a Jesucristo y nos nutrimos con estos 4 nutrientes, se va a volver una realidad. Cristo en nuestra vida. Bueno, y estamos en esta segunda parte de vivir a Jesucristo. Ya hablamos de los nutrientes en el 4.º paso, que era vivir a Jesucristo. Y nos vamos al 5.º paso. María, donación perfecta. Y miren qué bonito, esto no es todavía empezar a dar a Jesús. No llegamos todavía a eso, sino que María empieza a pensar que la gestación no va a durar para siempre, que vivir a Jesús no es de quedarse con Él, de quedar embarazada permanentemente, sino que empieza a caer en la cuenta de que hay que dar. Miren, al árbol se le conoce por los frutos, ¿verdad? Entonces ella empieza a darse cuenta que hay un fruto que tiene que ella dar a los demás. Y es un desprendimiento, una disponibilidad que ella va viviendo en su vida a desprenderse, de no quedarse viendo a Jesús como cuando dijeron aquellos, hagamos 3 chozas, ¿verdad, Señor? Qué bien se está aquí contigo, qué rico es tener al bebé y gestarlo y tenerlo para ti y conversar con él y vivir esa intimidad tan profunda con él dentro de ti. No es nada más eso. Empiezas a comprender que a Jesús hay que donarlo. No se puede quedar para siempre contigo. Tiene María que donar lo que está en ella. Y este es importante porque el ejemplo que nos da María en este paso es esa nueva disposición de amar. Estar dispuestos a donar. La donación es un acto de amor, ¿sí? Si me obligan a hacer algo no es donación. Y en este caso, este paso de María como una donación perfecta es precisamente porque consciente de lo importante que es vivir a Jesucristo, decide donarlo y ponerlo a disposición de todos aquellos que lo necesitan, a quienes el fruto de su vientre debe llegar. Y nosotros muchas veces no hacemos eso. Nos queremos quedar con lo que recibimos del Señor. A veces es un mensaje, a veces es una palabra, a veces es un mismo talento que queremos guardarlo para nosotros, o tal vez no para nosotros, pero sí para los más cercanos, solo para mi familia, para mi esposa, para mis hijos. Y la donación perfecta es a todo aquel que lo necesite, a los que el Señor quiere que llegue. Y bueno, urgen donantes de Dios, ¿verdad? Aquí es donde empieza a doler esa disponibilidad de soltar, de dejar ir, de desarraigarnos. Y ojo, todavía no estamos hablando de dar concretamente, sino de la disposición a dar. Es que cuando alguien nos pida algo, nosotros estemos dispuestos, que no tengamos que decir tengo mucho que hacer, tengo mucho que orar, tengo muchas reuniones a las que tengo que estar, sino estar siempre dispuestos, porque el tiempo y la disponibilidad son cuestión de amor. Entonces esta disponibilidad que a veces es dolorosa porque implica un poquito más de mí, implica que yo suelte un poquito de eso que el Señor me está regalando. La segunda parte de vivir a Jesucristo tiene que ver con estos 2 pasos. ¿Sí? María la viviente nos enseña cómo debemos alimentarnos, pero María en la donación perfecta nos enseña que para vivir a Jesucristo tenemos que estar dispuestos a darlo a aquellos que lo necesitan. Y llegando ya casi al final de este itinerario del seminario María Señal de Jesucristo, llegamos a la tercera parte, que es María da a Jesucristo. Y lo importante o lo interesante de esto es que ya todos lo sabemos, parece muy simple, pero es que nadie puede dar lo que no tiene. Así que para poder llegar a este paso teníamos que pasar primero por los 2 anteriores, por recibir a Jesucristo, por vivir a Jesucristo, y ahora es el momento de que María nos enseña a dar a Jesucristo. El principal fruto de la presencia de Dios en nuestras vidas es el amor, y eso es algo innegable. Este 5.º paso, María la que da a Jesucristo, realmente es una consecuencia lógica de estar viviendo todos los demás, de haberlo recibido y de estarlo viviendo en nuestras vidas. Está esa disponibilidad a darlo. Al árbol, como decía Melvin, se le reconoce por los frutos. Y si hay amor, Dios está. Si no hay amor, pues Dios no está. Aunque haya rótulos, aunque haya filosofías, aunque hayan horas y horas de servicio, aunque hayan rituales, ritos, piedades, si no hay amor, no podemos mostrar a Dios, ¿verdad? Entonces, no todo el que diga Señor, Señor, podrá entrar al reino de los cielos, sino que el que verdaderamente está amando, está dando a Jesús en cada una de sus acciones, porque lo vive profundamente. Muchas veces pues nos volvemos como traficantes de la gracia. Nos muestran al Señor, miramos el fruto, ¿verdad? Como que nos lo dieran acá y se lo pasamos al hermano, pero no nos quedamos, no lo vivimos, no lo gestamos, no nos nutrimos, sino que simplemente lo dejamos pasar. Entonces este 5.º paso, María la que da a Jesucristo, nos muestra que si tal viven y tal hacen,
Dios hace. Esta es textualmente parte de la reflexión que nos encantó. Por lo tanto, no demuestren, dice, muestren con el modo de vivir y con el modo de hacer de ustedes que Dios es el Señor y que Él basta, porque Dios es amor. Algo muy importante que nos enseña María es que ella no hablaba de Jesús, pero la gente cuando la veía lo que Jesús había hecho en su vida. María no tuvo que ser predicadora, María no tuvo que andar de publicista de Jesús, pero definitivamente ella mostraba que había recibido, que había vivido y que estaba dando al Señor en cada una de sus acciones. Y esa es la invitación para cada uno de nosotros. Yo creo que en la reflexión de este seminario aprendemos pues que María es el termómetro de mis acciones. Un verdadero mariano, la devoción que no me lleva a la imitación a Jesús, pues no es real. Tiene que llevarme a esta parte, ¿no? A recibirlo, a vivirlo y a darlo. María definitivamente no es el camino, Jesús es el camino, la verdad y la vida, pero ella sí señala el camino para ser de verdad, de corazón cristianos. La riqueza de esta devoción mariana es entender cómo el Señor en su infinita misericordia nos pone a María como una puerta para ir a Él. Miren, es volver al Señor por el mismo camino por el que Él vino a nosotros, por María. Que el Señor les bendiga, que podamos aprender, imitar y vivir las virtudes de María.